Y estamos de regreso conversando con Luis Holguín Veras, quien es el coordinador del movimiento por las pensiones de los servidores públicos, el MOPESET. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de las injustas canasta básica, el incremento de las pensiones a los servidores públicos. ¿Cuál es la petición? La petición que ustedes hacen también de la modificación de la ley. Cuénteme a ver. Bueno, recuperando esto que hablábamos, pues hay una solicitud al Poder Ejecutivo para que se disponga un aumento justo al sueldo mínimo del sector público, que está congelado desde principios del 2019. Nosotros esperamos que, así como se hizo en el 2019, que fue casi un incremento del doble del el monto anterior, ahora por el tiempo que se ha tenido sin variar el salario mínimo del sector público, nosotros esperamos que se haga un incremento que compense ese tiempo que se ha mantenido congelado. Igualmente reiteramos la solicitud que hemos hecho al Poder Ejecutivo y a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Estado que corrijan el error que están cometiendo y siguen cometiendo al calcular el límite máximo de pensión en base al sueldo mínimo, el salario mínimo del sector público y no a, como dice la ley, en base al salario mínimo nacional vigente. Son las dos demandas que estamos planteando en estos momentos con respecto a los servidores públicos y ambas son realizables sin tener que modificar ninguna ley, sin tener que hacer grandes procesos con los legisladores y demás. Son cosas justas que se pueden aplicar. Desafortunadamente el salario mínimo del sector público no es algo que esté regulado por ninguna ley, a pesar de que tenemos en la administración pública una ley especial sobre los salarios de los servidores públicos. En esa ley no se dice una palabra, no se menciona el salario mínimo nacional del sector público, ni tampoco en los leyes, la ley orgánica del Ministerio de Administración Pública, no tenemos ninguna legislación, por lo cual esta decisión ha quedado a discreción del presidente y los últimos incrementos han sido por decretos o por decisiones del presidente propiamente dicho. Esa puede ser también otra petición, a que se le agregue en la modificación a la ley ese sueldo mínimo. ¿Cada qué tiempo puede aumentar y qué porcentaje? Incluso hemos planteado que puede estar relacionado con el salario mínimo del sector público que se establece en base al Código de Trabajo periódicamente. Exacto. Entonces, pudiera, para no tener un proceso tedioso y largo y particular, ser en base a ese salario mínimo del sector privado que se establezca el salario mínimo del sector público. Eso debe de agregarse realmente, sí. Realmente. Y ahora las próximas acciones que ustedes llevan, la unión hace la fuerza. Don Luis, ¿qué tienen que hacer los servidores públicos para ser parte del movimiento del MOPESET? Y nosotros estamos abiertos a recibir todas las demandas, todas las solicitudes de los servidores públicos en relación al tema de pensiones. Y de hecho hemos ido integrando otros grupos que por necesidad nos han tocado la puerta, como son empleados privados que cotizando en el sector privado, porque cotizaron anteriormente al IDSS, al desaparecer el IDSS y administrar ese sistema de reparto, administrarlo la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, en nuestro sistema tuvieron la brillante idea de traspasar todos esos empleados privados al sistema de reparto. Y entonces tenemos unos empleados que traspasaron sus fondos a reparto
y ahora no califican el reparto porque no han cotizado, no son servidores públicos. Y ahora en la resolución 57207 se abre el espacio y la posibilidad de que se le devuelva su dinero, pero el asunto es que no se le puede devolver solamente sus aportes. El Estado tiene, ante esa situación de irregular, de haberlos traspasado inconsultamente al sistema de reparto, tiene que asumir el costo de capitalizar ese fondo con las rentabilidades que ellos hubiesen ganado en las AFP en que estaban afiliados y que le corresponde afiliarse. La AFP. O que le den la pensión por el sistema de reparto. Eso puede ser otra posibilidad, pero la transferencia no puede ser simplemente de los fondos que ellos transfirieron, los aportes que tenían, sino tienen que incluir la rentabilidad que hubiesen ganado estos fondos en si se hubiesen quedado donde corresponden, que es en la administración privada de la AFP. Entonces también nosotros hemos estado apoyando a este grupo de empleados privados que ha tenido esta situación que involucra el sistema de reparto, que aunque no es de nuestra competencia del MOPESEP, entendemos que no podemos dejar de apoyarlo. Otra de las iniciativas que hemos estado apoyando tiene que ver con las pensiones de distintos grupos de servidores públicos que están demandando un aumento de las pensiones, que aunque la ley dice que se deben indexar periódicamente, en la actualidad no se hace y no se ha venido haciendo, y hay muchos servidores públicos que están sintiendo la depreciación de su calidad de vida, claro, del monto de su pensión y su impacto en la calidad de vida de estas personas, sus parejas, su familia. Eso es así. Sabemos, tenemos una situación con el Seguro Nacional de Salud. Muchos empleados públicos tienen esta aseguradora. ¿Se han encontrado con algunas dificultades? ¿Han tenido alguna queja el MOPESEP? Sí, hemos tenido quejas de empleados que decían que cuando iban a comprar medicamentos con la cobertura que le corresponde del seguro, tenían retrasos, tuvieron problemas. Ellos han explicado, el SENASA, que se debió a un problema del cambio de una aplicación, un software que es el que maneja todos estos elementos. Ha habido también ciertos comentarios en la prensa y en las redes sobre la supuesta crisis financiera que tiene el SENASA. Y yo creo que el SENASA es una de las organizaciones que hay que preservar. Hay que entender que ellos tienen la carga de los seguros subsidiados y que tienen la necesidad de una inversión del Estado que honre los compromisos contraídos. Igualmente ellos tienen poblaciones de servidores públicos que le han otorgado planes complementarios, conllevan gastos. Otros gastos, claro. Y es necesario. A mí me preocupa algo de muchos sectores que lo he escuchado referirse críticamente a esta situación del SENASA, y es el que estas personas, cuando se trata de beneficios para la población, en este caso para los afiliados, pues están muy prestos a ser críticos y muy duros, mordaces con estas decisiones de aportes del Estado para subsidiar estos derechos de la población. Sin embargo, vemos que no levantan la voz contra prácticas que hoy por hoy deberían ser revisadas y muchas de ellas eliminadas, como son las concesiones que se le dan a grupos empresariales, a sectores empresariales, que bien lo necesitaron en un inicio de sus operaciones, pero que se han mantenido como una práctica eterna para toda la vida. Y hay sectores que tienen grandes exenciones que afectan los ingresos del Estado, pero ninguna de las personas que han estado atacando al SENASA y al gobierno con el déficit que tiene actualmente el SENASA, pues hace referencia también a esas otras situaciones. Yo creo que se debe ser justo, entender que el Estado es el garante
de los derechos fundamentales. La seguridad social, la salud integral son derechos fundamentales establecidos en la Constitución en sus artículos 60 y 61, y es necesario que el Estado asuma, defienda y cumpla con esos derechos. Y que esa inversión que hace el Estado en estos derechos fundamentales no es un gasto, es una inversión social, es una inversión en un Estado que se presume como un Estado de derecho y al cual nosotros tenemos que defender, pero tenemos que respetar y hacer cumplir esa Constitución que manda unos derechos fundamentales que el Estado tiene que garantizar. Eso es así, yo me sumo a esas quejas y a otras. Por ejemplo, tenemos funcionarios del sector público que incumbentes que se han aumentado un 50 y hasta un 75% de su salario, y vemos que otros sectores no hacen ningún tipo de crítica ante esta situación, cuando ya tenemos muchísimos problemas en el país y que los gobiernos, el Estado no acciona, no hace una reacción. Entonces la oposición y esos sectores que son tan críticos y tan contundentes para ciertos temas deben de serlo en lineal con todos los temas, con toda la problemática que afecta a los dominicanos. Don Luis, ya se está terminando el tiempo, pero queremos que usted haga un llamado nuevamente al Poder Ejecutivo, al gobierno, al presidente, a quien quiera tomar la acción y a quien le corresponda, obviamente, de sus quejas y sus peticiones, su aumento al sector público y otras más. El MOPECEP ha reiterado que nosotros los reclamos que estamos haciendo están apegados a las legislaciones vigentes. El reclamo del aumento del sueldo mínimo del sector público es un reclamo justo, necesario, el mismo presidente lo ha reconocido, solo que no se ha materializado, y entendemos que tiene que hacerse el esfuerzo, entendiendo que es un acto de justicia, que es una deuda social que por más de 6 años se ha mantenido, deprimiendo el ingreso mínimo de las personas, de los servidores públicos que menos ingresos tienen. El reclamo para corregir la forma de calcular el límite máximo de pensión también es un reclamo que está establecido en la ley, que afecta el monto de pensión de todas las personas que le tocaría una pensión de más de 80,000 pesos y que se ve reducida. Un ejemplo de la necesidad de eso es como muchos servidores públicos que su monto de pensión estaría afectado por esa mala práctica en el cálculo del límite máximo, procuran que por alguna vía que el presidente le otorgue una pensión especial. Entonces llamamos a que estos dos aspectos sean corregidos a la mayor brevedad. También yo quiero que usted haga el llamado a los servidores públicos para que entren a la página y verifiquen su cálculo, hagan su cálculo de su pensión, para que más o menos tengan una idea de cómo es que vamos a vivir, con cuántos es que se va a vivir. Todas las personas que están afiliadas a la AFP, servidores públicos y servidores también del sector privado, es bueno que calculen, que entren a la página de la Superintendencia de Pensiones, cipen.gov.do, y busquen la calculadora de monto de pensión que ellos tienen en su página. Ingresen el monto que tienen en sus cuentas de capitalización individual, introduzcan sus datos de edad y demás, y calculen, establezcan cuál es el monto de pensión con el que el sistema le proveerá a la hora de que se pensionen. Deben estar preparados para ver ese monto y recibirlo, porque es un sistema que realmente nosotros consideramos que, y tenemos que hacer un programa solo para hablar del sistema de capitalización individual, que es un sistema que nosotros entendemos que ha fracasado en el país. Eso es así. Eso que ha circulado de que un 20% de las pensiones, de las personas afiliadas, son las que van a obtener una pensión, es algo que debería mover a la acción a todo el Estado dominicano, no solo al Poder Ejecutivo, a todo el Estado dominicano. Un 20%, eso es muy poco. Eso es así. Con estas bellas informaciones que nos acaba de facilitar nuestro invitado en el día de hoy, el psicólogo licenciado
Luis Holguín Veras, dándole las gracias. Obviamente finalizamos por el día de hoy, así es que nos resta es hacerle la invitación para el próximo sábado, aquí en el mismo lugar, a la misma hora, Rutas y Temas, Francis Suero, y con el invitado del día. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.